Hola, buenas tardes. El tema de hoy para turismo va a ser impactos o efectos del turismo sobre un territorio. Bueno, es un tema bastante importante para los días que estamos pasando, debido a que si hay algo que impactó al turismo por primera vez a nivel mundial es esta pandemia. Más allá de esto que nos está pasando y que no sabemos, digamos, lo que más nos acontece es tener una enorme incertidumbre sobre lo que va a venir. Más allá de todas esas circunstancias, quisiera que hiciéramos un paréntesis para analizarlo desde el punto teórico, a todos los elementos que impactan al turismo, en el sentido que vamos a ver la palabra impacto o efecto, ¿sí? Cuando hablamos de impacto, nos referimos al conjunto de cambios que se producen en un determinado territorio por la actividad humana. El turismo es una actividad humana por excelencia, y cuando éste se desarrolla, como ya lo hemos visto desde el punto de vista de los modelos de la teoría de los sistemas, en el sector de la oferta o en el espacio receptor del turismo y también el espacio de tránsito, es el territorio que se ve afectado o impactado por el desarrollo del turismo, es decir, sufre cambios. No todos los cambios que sufre son negativos o positivos. Cuando nosotros trabajamos sobre la actividad humana, o en este caso el turismo, se desarrolla sobre un determinado sitio, lugar, territorio, sea nacional, regional, provincial o municipal, o de un destino específico, puede haber impactos positivos e impactos negativos. Un impacto positivo clásico sería, por ejemplo, la generación de empleos productivos. Es decir, en un hotel pequeño, no sé, unas 50 habitaciones, por lo menos trabajan 13 personas. No así en otro tipo de empresa o en la actividad primaria, la agricultura o la ganadería, ¿no? Donde la tecnificación ha ido avanzando sobre los trabajos de las personas. Y un impacto negativo clásico sería de qué manera el turismo, sobre todo el turismo masivo, afecta los recursos naturales, por ejemplo, las playas. Bueno, durante estas 3 clases vamos a ir analizando cuáles son los distintos impactos en distintas dimensiones y por qué nos interesa esto. Porque conociendo cómo impacta el turismo, es decir, midiendo, analizando, interpretando, nosotros como gestores del turismo, es decir, como técnicos en turismo y gestión de los servicios, podemos trabajar para mitigar los impactos que son negativos y no quedarnos solo con que el impacto es negativo, y además potencializar, hacer acciones para potencializar los impactos que sean positivos. Para eso lo vamos a dividir en 3 clases. Vamos a trabajar las dimensiones económicas, las dimensiones socioculturales y ambientales, y qué impactos sufren cada una de estas dimensiones en los distintos niveles que vamos a ver. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de impactos económicos, lo podemos trabajar en 3 dimensiones, o al menos en 2, donde el territorio nacional, es decir, el desarrollo del turismo nacional, podemos hablar que cuando vienen turistas internacionales, es decir, analizamos el tipo de turismo internacional, son 2 impactos económicos diferentes. Por ejemplo, cuando ingresan turistas extranjeros al país, traen divisas,
¿Mm? Es decir, su propia moneda, sean dólares, sean euros o sean yen de China, no importa. Eso ingresa al país cuando ellos hacen los gastos turísticos en hoteles, en transportes, en regalos, en diversión, etcétera, entran y traen su moneda extranjera. Eso equivale a una exportación. Es lo mismo que cuando vendemos granos, ¿no? Cuando vendemos granos o carne al exterior, nos pagan con divisas, es decir, moneda extranjera. Entonces eso se contabiliza como una exportación. Bueno, el turismo también equivale a una exportación, con la diferencia que cuando se van a nacionales hacia afuera, eso es como importación, es decir, cuando nosotros compramos mercadería extranjera, tenemos que pagar con nuestra moneda afuera. Entonces, eso equivale como cuando los nacionales se van a otro país, a Brasil, a Uruguay, lo que hacen es sacar nuestro dinero hacia afuera, ¿sí? Es decir, que es igual que una importación. Bueno, eso desde el punto de vista nacional, cuando turistas extranjeros vienen, como lo muestran aquí, ahora vamos a ver el impacto de las economías en Latinoamérica producto de la pandemia, cuando vienen turistas extranjeros y dejan dinero extranjero en nuestro país, eso contribuye al desarrollo de lo que sería el Producto Interno Bruto Nacional. ¿Qué quiere decir? Que bueno, el turismo tiene un peso, puede ser muy importante, muy positivo sobre la economía nacional, o puede ser negativo si muchos argentinos se van afuera, ¿no? Bueno, justamente en ese sentido, bueno, la pandemia ahora ha hecho variar el Producto Interno Bruto en las proyecciones que hay para el 2020. En algunos países, algunos ya venían mal, como Venezuela, que tenía una proyección negativa, más allá que no existiera la pandemia. México también tenía como una baja, Argentina también. Sin embargo, algunos países como Colombia, que tenía una proyección buena para el desarrollo del turismo, que era 2.9, que es el 2.9 de lo que aporta al Producto Bruto Interno Nacional, con la pandemia, revisado la pandemia, bueno, bajó un poco, pero aún así aún está abierto a recibir turistas. Vale decir que cuando medimos el impacto a nivel nacional, lo hacemos comparando lo que ingresan de turismo extranjero, es decir, de turismo internacional. Y cuando medimos el impacto económico de la economía a nivel nacional, es decir, de argentinos viajando dentro de Argentina, nosotros usamos otra unidad de medida, porque es turismo interno, que le llamamos nosotros turismo nacional, lo que el impacto o el efecto del turismo sobre el territorio es que hace que se redistribuya el ingreso. ¿Qué quiere decir? Que los mercados emisores, es decir, donde está la demanda, que son los mayores centros emisores de turismo, como Buenos Aires, Gran Buenos Aires, La Plata, Gran La Plata, Rosario, Gran Rosario, Córdoba, Gran Córdoba, y además coincide que son los centros poblacionales más ricos, esos toman, es decir, tienen su dinero ahí o sus ganancias ahí y la redistribuyen cuando viajan a otros lugares. Por ejemplo, gente de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, viniendo a Colón, que no es una comunidad rica, sino es una comunidad que vive pura y exclusivamente del turismo. No así San José, que tiene otras fábricas, otros ingresos en concepto de zonas de fábrica, pero Colón, si bien hay gente que es dueña de fábricas en otros lugares, la mayor ingreso es del turismo y de la parte comercial referida a otro de los impactos que tenemos rápidamente económico, es que si nuestro dólar está
desvalorizado, nosotros, nuestra moneda está, perdón, el dólar no, la moneda está desvalorizada, los uruguayos vienen a comprar acá. Y bueno, eso lo conocen por propia experiencia, y al revés, si a los uruguayos se les desvaloriza la moneda, nosotros vamos a comprar ahí. Y eso es como exportar e importar. Es decir, que a nivel nacional nosotros medimos el impacto sobre la balanza de pagos comerciales de la nación y sobre el impacto en el Producto Bruto Nacional del desarrollo del turismo, y si trabajamos con turismo interno, observamos cómo es la redistribución del ingreso. Esta primer clase le vamos a dedicar a eso, pero bueno, yo voy a seguir trabajando con los otros impactos. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, el fin de semana del largo de carnaval del 2020. Observamos este impacto económico a nivel nacional, cómo se redistribuyó, a dónde fue más la gente, al litoral, a Iguazú, en general de Córdoba, como les decía, de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Rosario, Gran Rosario, La Plata, Gran La Plata, y la gente de Córdoba, se movilizaron hacia otros lugares como Calafate, la costa, el litoral Iguazú, Salta, las termas de Río Hondo y Córdoba, que es una provincia también turística. Se movilizaron 2,2 millones de turistas que generaron un impacto de 8.000 millones de pesos en la economía nacional. Bueno, ahí está la cantidad de pernoctes, cómo fue el crecimiento respecto al 2017, esto creo que era 2018, bueno, no importa el año, sino simplemente como para que ustedes observen cómo es el impacto económico, en este caso, la redistribución del ingreso.